Un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 9 de febrero del año 1979, en Nápoles, Italia, ocurre una extraña epidemia llamada mal oscuro que causó la muerte de 60 personas, la mayor parte de ellos niños, posiblemente debido a un virus respiratorio. También el 9 de febrero, pero del año 1994, el gobierno de Perú impone el estado de emergencia para controlar una epidemia de cólera. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Y buenos días a todos. Quería completar el comentario que hacía el doctor Amaury García sobre la diabetes, completarlo. Y es que es una enfermedad que condiciona el desarrollo de hipertensión arterial, se asocia con trastornos de las grasas, es decir, con aumento del colesterol, los triglicéridos, y sobre todo con la llamada tríada lipídica, que es la que tiene mayor probabilidad de producir enfermedad aterosclerótica, así como un estado protrombótico. O sea, quería decir eso para redondear. O sea, eso significa que el diabético, doctor Ángel González Medina, que el diabético tiene mayor posibilidad de deterioro del sistema cardiovascular. O sea, el diabético tiene posibilidad de sufrir más infarto, de sufrir más ataques cerebrales, de sufrir mayor enfermedad del riñón de ese paciente que termina en diálisis. Eso es lo que usted acaba de apuntalar. Correcto, ceguera, enfermedad vascular que se disemina por todo el organismo. Así es. Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Ángel González Medina, Lisania Salcedo y un servidor estaremos en el día de hoy conversando con ustedes sobre insuficiencia cardíaca. Y se me ocurre, Lisania, que a la población probablemente le debe interesar, ¿verdad?, si el tema es insuficiencia cardíaca, pues que usted, doctor Ángel González Medina, nos explique qué es un corazón suficiente. Cuando hablamos de insuficiencia, que es el tema, primero vamos a ver qué es un corazón suficiente. Un corazón suficiente, ¿qué es eso? Mira, el corazón es un órgano, es el órgano que se encarga de enviar la sangre al resto del organismo. Y en esa sangre, en ese flujo sanguíneo, van contenidos los nutrientes que necesita cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el corazón es suficiente, es decir, que funciona adecuadamente, que está sano, que no hay ningún daño estructural ni funcional de sus estructuras, eso va a contribuir a que el aporte de nutrientes y de flujo sanguíneo para la función de cada tejido, de cada órgano, de cada sistema, se cumpla a cabalidad. Obviamente, cuando aparece un trastorno en la función, ya sea en la contractilidad del músculo cardíaco para poder impulsar esa sangre, o para relajarse adecuadamente de tal manera que permita que el flujo sanguíneo pueda entrar al corazón para ser expulsado, es decir, trastorno de la contractilidad como trastorno de la relajación. Eso ya es un daño funcional, un daño miocárdico que va a alterar y que va a hacer al corazón incapaz de aportar esos nutrientes, ese flujo sanguíneo, incluyendo oxígeno, que es necesario para la función de cada uno de los órganos. Esto es fundamental. Claro, no solamente daño muscular, las enfermedades valvulares, las enfermedades congénitas, infecciones como la miocarditis virales, las miocardiopatías, de las que podemos hablar más adelante, diferentes tipos de miocardiopatías que dañan el músculo cardíaco, desde una miocardiopatía periparto a una miocardiopatía de origen viral o de otros trastornos como el Takotsubo o la enfermedad cardíaca coronaria o la hipertensión arterial, que van a producir daño en el músculo cardíaco, que van a determinar la incapacidad de este y por tanto es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Doctor Ángel González Medina, ya usted ha explicado cómo afecta la insuficiencia cardíaca a las funciones del corazón. Pero, ¿cuáles serían estas causas o factores de riesgo que podríamos enumerar
para la predisposición a esta enfermedad? Sí, hay los factores de riesgo más importantes hoy día reconocidos, el que más se asocia es la hipertensión arterial. Es cierto que en algunos países, como en Norteamérica, se tiene como una causa predisponente importante a la enfermedad cardíaca coronaria, pero resulta que la enfermedad cardíaca coronaria también es condicionada por la hipertensión arterial. O sea que yo diría que es el factor de riesgo más importante. Claro, la diabetes, porque la diabetes puede causar también una cardiomiopatía diabética, eso está muy bien definido. Y así, las infecciones virales, como la miocarditis, como ya dije anteriormente, el infarto miocárdico, son condiciones que son las que predominantemente van afectando, pero pueden haber hasta condiciones nutricionales, ¿no? Deficiencia de selenio, deficiencia de vitamina B1, el alcoholismo crónico y enfermedades en otros órganos que van a repercutir sobre el corazón, por ejemplo, como enfermedades del tiroides, el mismo daño de la insuficiencia renal. Sí. Hay múltiples causas, por eso se le llama a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico, porque además de las múltiples manifestaciones clínicas que tiene, por lo cual se le denomina como síndrome, también es de origen multifactorial o multicausal. Doctor Ángel González Medina, cardiólogo, profesor de profesores, Premio Nacional de Investigación en la República Dominicana. Hoy hablando de insuficiencia cardíaca. ¿Cuán frecuente es la insuficiencia cardíaca en la República Dominicana o en términos general? Sí, fíjate, la insuficiencia cardíaca es frecuente. Lo que se ha establecido hasta ahora, no tenemos unas estadísticas muy claras en nuestro medio, pero se considera que la insuficiencia cardíaca afecta al 1% de la población por debajo de los 55 años. A medida que avanzamos en edad, precisamente porque las enfermedades se van haciendo crónicas, el daño va persistiendo y eso hace que haya aumentado en las últimas 2 o 3 décadas la incidencia y la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. De tal manera que antes se hablaba de un 3% de la población adulta, pero ya sabemos que por encima de los 55 años esto puede llegar al 10% más. Inclusive, una de las causas más frecuentes de hospitalización por enfermedad cardiovascular. A esto se agrega a que muchas veces por la deficiencia de la aplicación de medicaciones adecuadas o de calidad, o poder manejar al paciente con insuficiencia cardíaca en países como el nuestro, esto empeora el pronóstico de los pacientes y hay una reiteración, una recurrencia de hospitalizaciones. Eso lo vemos más en los hospitales públicos, porque los pacientes no pueden llevar el adecuado tratamiento de estos padecimientos. Entonces la clave es tratar de prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca con una detección mucho más temprana de todos esos factores causales que estuvimos mencionando y un manejo muy, muy certero de cada una de esas patologías para evitar que pueda terminar en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. En los últimos años, en los países de más recursos, la insuficiencia cardíaca se estuvo reduciendo, pero debido también a la mejoría en el cuidado de la salud, por ejemplo, de un paciente con infarto que ahora sobreviven más, este puede también desarrollar al final insuficiencia cardíaca porque aumenta su supervivencia, aumenta edad y entonces hoy nos preocupamos mucho porque también estamos viendo un aumento en esas poblaciones de más edad que han tenido alguna afectación o un evento cardiovascular, que sobreviven al mismo, pero que en la medida en que va envejeciendo se va a desarrollar también insuficiencia cardíaca. ¿Quiere decir esto, doctor, que usted acaba de señalar? Un 1% menores de 55 años sufren de insuficiencia cardíaca, pero aumenta un 10% por encima de los 55 años. ¿Quiere decir esto que guarda una relación estrecha la insuficiencia cardíaca con el envejecimiento? Correcto, porque en la medida que el diabético se va haciendo más viejo, y ya Amaury lo decía, de que la diabetes no es una enfermedad que tiene una cura definitiva, sí. La hipertensión tampoco, la enfermedad cardíaca coronaria tampoco, entonces el paciente, a pesar de que lo estemos manejando mejor, y esto va a evolucionar la cronicidad y por tanto la probabilidad de que desarrolle insuficiencia cardíaca es mayor. Por supuesto, hoy tenemos mejores herramientas, mejores fármacos para manejar la diabetes, para manejar la hipertensión, todo está
en que en países pobres esto sea posible. Es decir, todo ese armamento que tenemos ahora para un adecuado manejo de los pacientes. Y por supuesto, del cuidado de salud que nosotros los clínicos o los médicos podamos brindarles a nuestros pacientes para que su pronóstico sea mucho mejor. De ahí que yo a los pacientes, incluso con insuficiencia cardíaca importante, siempre les hablo de todo esto y la importancia de yo quererlo llevar a tener una supervivencia más allá de lo que se podía antes. Antes se hablaba, hasta más reciente, de que el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los que tienen fallo cardíaco severo porque llegan tarde, porque fueron manejados inadecuadamente, estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Por supuesto, si detectamos más temprano el problema, podemos aumentar la sobrevivencia de estos pacientes. Y es importante señalar que hay algunas condiciones en que esa insuficiencia cardíaca puede mejorar sustancialmente y hasta desaparecer. No en todos los casos, pero en muchos casos de miocardiopatía periparto, en la miocardiopatía dilatada causada por alcohol, los pacientes se pueden recuperar. Entonces, no todos, porque algunos pueden regresar. No se puede uno pensar que cuando uno ve que regrese hay que darle un seguimiento muy especial para darse cuenta cuáles son los que realmente regresan. Bueno, en el día de hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina sobre insuficiencia cardíaca. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Cátedra Médica sigue con el tema de insuficiencia cardíaca. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.